Estamos en la clase de vida ministerial y liderazgo y hemos tratado varios aspectos del mismo. Y aquí encontré, las notas de la semana pasada que quiero presentarles a ustedes y son las siguientes. Tratamos sobre la manera en que uno desarrolla su liderazgo en la iglesia. Am, y hay diferentes modelos de ministerio, ¿no? Y entre algunos de estos modelos de ministerio, hay cinco que quiero presentarles a ustedes. Cuando leemos la escritura nos damos cuenta que Dios levanta a líderes con diferentes funciones, dotándoles de dones y llamados específicos para guiar a su pueblo. Nosotros como comunidad de fe caminamos, por supuesto, en la senda de aquellos que nos predecieron y aprendemos de su ejemplo y buscamos reflejar la misma entrega en nuestro propio liderazgo. A lo contrario de otros, no somos espectadores de una historia pasada, sino somos participantes activos de un legado que sigue vivo en nuestros días y en nuestras manos. Encuentro cuatro modelos de liderazgo: el liderazgo de siervo de Jesús, el liderazgo de pastoral de Moisés, el liderazgo apostólico de Pablo y el liderazgo profético de Elías. Y cada uno de estos diferentes modelos nos desafían a asumir nuestra responsabilidad con un corazón dispuesto, una mente transformada y una vida entregada al servicio de Dios. Sin embargo, cuando nos lanzamos al ministerio dentro de nuestra iglesia y respectivos ministerios, nosotros desarrollamos desafortunadamente ciertas patologías, ciertos temores que acompañan a cada uno que dice voy a liderar para el Señor. A veces nos sentimos incapaces, inseguros, nos sentimos abrumados y aún amenazados por el cambio. Eh, Edgar Schein identificó algunos de estos problemas, miedos, temores que acompañan cuando nos lanzamos de pleno a hacer un trabajo de liderazgo cristiano. Y se lo menciono aquí como lo hicimos en clase. Primero está el temor a la incompetencia, donde nos decimos a nosotros mismos, no soy suficiente. Yo creo que muchas veces nos detenemos ante el llamado por la incertidumbre de nuestra habilidad. A veces decimos en la soledad de nuestra vida, en el ministerio, no tengo lo que se necesita y tememos que otros descubran nuestras limitaciones. Moisés, frente a la zarza ardiente, buscaba excusas: Señor, envía a otro. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Nos invita a confiar en que su gracia es suficiente y en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Otro temor es la pérdida de identidad. Extraño, ¿verdad? Porque decimos, si cambio, dejaré de ser yo. Porque es una realidad que el liderazgo nos transforma, nos lleva a nuevos terrenos, nos enfrenta con verdades que desafían aún nuestras propias convicciones. Y nos preguntamos, ¿seguiré siendo yo, si acepto este trabajo, este liderazgo? Como Pedro en la azotea, luchamos con la voz que nos dice, no llaméis impuro lo que yo he limpiado. Pero hay que entender que la identidad en Cristo no se pierde con el crecimiento, se afinanza, se afirma, se promueve, nos llama a caminar sin temor, en realidad, confiando en que nuestra esencia no depende de nosotros ni de nuestras costumbres, sino de aquel que nos ha llamado. Dejaré yo de ser yo.
somos en Cristo. Esa es nuestra identidad. El segundo temor es el temor a la pérdida del estatus o pérdida de poder. Que si ya no me necesitan porque estoy haciendo esto. Yo quiero que todos entendamos una realidad, que el liderazgo nos ubica en una posición de influencia, pero también nos reta a soltarla cuando es necesario. Nos vemos en la piel de Saúl, aferrándonos al trono, incapaces de ceder espacio a otros. Nos cuesta confiar en que Dios sigue obrando, aun cuando nosotros no somos los protagonistas. Cuidado, ¿eh? Pero como Juan el Bautista nos recuerda, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Liderar también es preparar a otros, delegar con amor y soltar con confianza en las manos de Dios. En cuarto lugar está el temor al castigo o la vergüenza. No puedo fallar. Vivimos con la presión de la perfección, temiendo que un error nos marque para siempre. ¿Qué dirán si fracaso? Nos preguntamos, olvidando que la historia de Dios está llena de personas que tropezaron y fueron restauradas. Pedro negó a Jesús, pero encontró redención. David cayó, pero Dios lo restauró. No somos definidos por nuestros errores, hermanos, hermanas, sino por la gracia que nos levanta. Nos invita a liderar con valentía, sabiendo que la misericordia siempre es más grande que la crítica. Y el quinto temor, esto es demasiado para mí, el miedo de la sobrecarga. Hay momentos en que el peso del liderazgo nos abruma. Nos sentimos como Elías, bajo el enebro, deseamos rendirnos y decimos, es demasiado. Y confesamos en la intimidad de nuestra lucha. Pero Dios nos llama a llevarlo no solo, nos recuerda que hay un remanente, que no somos los únicos y que Él mismo nos sostiene. Nos invita a descansar en su provisión, a compartir la carga y a confiar en que su yugo es ligero. Entonces, como conclusión, es que lideramos juntos sin temor, o por lo menos tratando de evitar que el temor sea parte de nuestra vestidura. El liderazgo, en cualquier época en que estemos viviendo, no es un camino sin desafíos, pero tampoco, y esto quiero que se escuche, es un camino solitario. Y sí, nos movemos entre el temor y la fe, entre la duda y la certeza, pero Dios es el que nos sostiene al final del día. Y hay que reconocer que nuestros temores están allí, pero no debemos ser dominados por esos temores. Como iglesia, como comunidad, nos alentamos los unos a los otros, recordando que no estamos solos y que aquel que nos ha llamado es fiel. Y así, seguimos adelante con humildad, subrayen la palabra humildad, con fe y con corazones dispuestos a responder al llamado de Dios. Esto como que es una predicación. Pero es verdad, son 5 temores que nos acompañan. Esto ocurre todo el tiempo. Leí un artículo por Brooks Potter y no encuentro el original, pero hice mis notas y se los paso también porque hay las personas, el líder siempre está en una situación única. Y hay lecciones valiosísimas de los personajes bíblicos. Y aquí, en todas mis notas y rarezas, encuentro 7 líderes o 7 personas que jugaron un papel muy importante en la conducción de la iglesia y la promoción del evangelio. Es algo interesante. Primero,
Pablo. Pablo se dice como subtítulo, cree en algo más grande que tú. Y en Hechos 13:47 dice, he designado como luz para los gentiles para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo pensó en sí mismo como nada en el esquema total de las cosas. Estaba completamente subordinado a la voluntad de Dios y estaba comprometido con una misión específica y significativa. Tuvo valor frente a la oposición porque tenía horizontes ilimitados en su reino. Él creía en sí mismo, pero creía en algo más grande que él, a saber, Jesucristo y a este crucificado. Hay que creer en algo más grande que nosotros. Luego, Nehemías es otro personaje. El subtítulo de Nehemías es Edifica lo que Dios te ha dado. Ah, qué interesante. Su liderazgo de Nehemías se construyó no tanto en la ascendencia del linaje judío como la fidelidad. Él construía las paredes en la fe. Era oscuro en comparación a los otros grandes héroes del Antiguo Testamento. Tenía que levantar un muro, sí, un muro, una pared. Pero la fidelidad lo separó de la mediocridad. Ah, qué linda pared que hizo. Y Dios le ha dado a cada líder dones específicos. Algunos no son tan visibles, pero todos son útiles. Edifica lo que Dios te ha dado. Josué eh, trae a la mejor gente a la mesa. Vamos a ver si entendemos esto. Josué 5:15. El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué lo hizo. Aquí encontramos a Josué, que había estado en la presencia de Dios. Había una teofonía en Josué. Y debido a su bendición especial, fue designado como uno de esos personajes con poderes y responsabilidades judiciales, como Josué 14:6-15. Él tenía un lugar especial. Fue valiente, como lo indica el escenario del espionaje en Números 13, y probablemente fue la envidia de otros jóvenes líderes. Pero Moisés lo trajo a la mesa del liderazgo porque era la mejor persona para el trabajo. Mi suposición, pensando en estos líderes, es que él tenía habilidades que el mismo Moisés admiraba y quizás también envidiaba. Sí, trae a la mejor gente a la mesa y es lo que hizo eh, Moisés con Josué. Cuando vamos con Barnabás, eh, el subtítulo es Puente de lagunas de diferentes opiniones. En Hechos 4:36, Barrabás fue apodado como hijo de aliento. Él unió las brechas entre los mundos griego y judío. Él nació en Chipre y criado levita, y vinculó el mundo helenístico y la iglesia de Jerusalén, un bicultural. Incluso cuando Juan Marcos fue severamente excluido por Pablo, Bernabé se paró junto a Juan Marcos y fue generoso. Y eso en sí mismo cierra las lagunas de las personas egoístas y codiciosas que, si le dan a la gracia de Dios la oportunidad para ser operativo, funcionan. Vendió su tierra increíblemente y se le dio al tesoro de la iglesia. No era un tipo de persona al frente, sino que permaneció en el fondo como fan y partidario de Pablo. Ah, esos silencios y esas fuerzas eh, anónimas existen dentro del liderato bicultural. El aspecto más memorable del liderazgo efectivo de un pastor es cuando ha sobrevivido las polaridades de opiniones diferentes y ha modelado teniendo cada lado respeto uno por el otro. Bueno, tenemos que hacer ese trabajo.
un puente. Moisés fue otro. El subtítulo de Moisés es Ciega tus ojos a la crítica mezquina. Porque Moisés fue visto como líder paciente de un pueblo con poca fe. Éxodo 16, 8, 16 al 20. Su pueblo era un pueblo que murmuraba todo el tiempo. Se quejaban y gemían por cada inconveniente. Él se disgustó, Moisés, sí. Recuerden que él golpeó la roca y desobedeció a Dios, pero su paciencia se había agotado. Él ya había tenido suficiente con la impertinencia de los hermanitos que llegan a nuestra iglesia los domingos y los que no llegan, sobre todo. El líder sabio trabaja duro para cegar sus ojos ante la mezquinidad de las críticas de los miembros de la iglesia. Se tiene que superar. Casi todos los pastores han golpeado la roca en un momento u otro, pero luego, al igual de que Moisés, el mismo pastor generalmente tiene la capacidad para ver las cosas. Y nadie nos dijo que sería fácil. 6, y tengo uno más. Es Elías. Ata los lazos del amor y de la valentía. En otras versiones dice coraje. No coraje de enojo, sino coraje de valor. La nomenclatura de hoy lo llama amor duro, tough love. Algunos lo llaman una mente dura y un corazón tierno. Elías tenía ambas cosas. Él amaba a Dios y tuvo el valor de hablar sobre los males de su día. ¿Dónde está tu Dios?, preguntó. Quizás está durmiendo y quizás se despierte en 1 Reyes 18:27. Su sarcasmo mostró su desdén por los que habían abandonado a Dios. Y en la vida de cada líder efectivo hay un tiempo para el amor, pero también un tiempo para el valor, para el coraje. Puede que no venga rápido, sin embargo, va a llegar eventualmente. Y si el líder se convierte en un cobarde, perderá su papel de líder. Hay que enfrentar. Los líderes efectivos tienen el valor, el coraje de hablar, incluso cuando es impopular, porque hablan la verdad con amor. El último, ya para terminar, es Pedro. No podíamos omitir a Pedro. El subtítulo de Pedro es Regresa después de que te derriben. Mateo 16, conocemos la historia. Pedro era tanto una piedra como un obstáculo. Fue bendecido y fue deshonrado casi en el mismo aliento de Jesús. Es suficiente para desalentar a cualquier pastor. Y uno es la base. Uno es el abogado del diablo, porque se desanima por la desaprobación de Jesús, pero bendecido por la calidez y el efecto de Jesús. La resiliencia puede ser la piedra angular de un liderazgo efectivo. Un miembro de la iglesia felicita su mensaje el domingo por la mañana y al siguiente se queja de que citó a Carl Jung porque él no es cristiano. ¿Cuántas veces encontramos esta realidad?